I must say, I always get a little nervous when Alvaro introduces me. Tengo que confesar que siempre me pongo un poquito nervioso cuando Álvaro me va a introducir. And then I was a little more nervous because Edward was going to speak before me. Y todavía me puse más nervioso porque le dieron la oportunidad a Edward de hablar primero que yo. I never know what they're going to say. Yo nunca sé lo que él va a decir. Edward and I were so blessed to be here this week with your leaders. Para Edward y para mí hemos sido tan bendecidos de estar en esta semana con sus líderes. This church is blessed with wonderful leaders. Esta iglesia ha sido bendecida con líderes maravillosos. And as Edward said, we send you our greetings from Redeeming Grace Church. Y como Edward decía, nosotros les traemos los saludos, las bendiciones de parte de nuestra iglesia, Redeeming Grace. We love our friendship with you. Nosotros amamos la comunión, la amistad que tenemos con ustedes. And for me personally, I'm so glad to be back with you. Y para mí personalmente estoy tan contento de poder estar de regreso aquí con ustedes. Because of COVID and because of some things in my own life, I've not been able to be here for many years. Y a causa de la pandemia, del COVID y por otras razones, yo no me fue posible estar con ustedes aquí desde hace varios años. And I've missed you. Y realmente les extrañaba. Today we're going to look at God's Word. En la mañana de hoy vamos a abrir la palabra de Dios. We're going to look at 2 Timothy chapter 4, verses 9 to 18. Y vamos a mirar la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, de los versos 9 to 9 18. hasta el 18. And the title of the message is Finishing the Race Well. Y el título de este mensaje es Terminando bien la carrera. By way of background, Para que ustedes tengan un poco del trasfondo, this is Paul's final correspondence to Timothy. esta es la última carta que Pablo le envía a Timoteo. Timothy is his dear protege. Y Timoteo es este protegido, amado de Pablo. But Paul is coming to the end of his life. Pero el fin de la vida de Pablo se aproxima, se acerca. And Timothy is going to take over much of the work from Paul. Y Timoteo le tocaba el asumir gran parte de la obra de Pablo. And just prior to our text, Y justo antes de nuestro texto, Paul explains that he has served heroically. Pablo explica cómo él había servido de forma heroica. He has kept the faith. Él había mantenido la fe. And he says, I have finished the race. Y él dijo, yo he terminado la carrera. And now he anticipates receiving the crown of righteousness. Y ahora él con anticipación estaba esperando recibir la corona de justicia From the Lord himself. de parte del Señor mismo. This letter from Paul Esta carta de Pablo reveals several details about his personal life, revela varios detalles acerca de su vida personal, about his walk with the Lord, de su caminar con el Señor and his reflections as he sees his days drawing near. y de sus meditaciones mientras él ve sus días acercarse a su fin. And I believe these verses can help each of us. Y yo creo que estos versos pueden ayudarnos a cada uno de nosotros, Whether you are a young person in the Lord with many days ahead, sin importar que tú seas una persona joven en el Señor y que tengas muchos días delante de ti, or an older person like me who might not have as many days. o una persona ya mayor como yo que tal vez no tenga tantos días, But the reality is we don't know how many days we have. pero la realidad es que ninguno de nosotros sabemos cuántos días tenemos por delante. And so it's important for us to always think of how we are going to finish our race. Así que para nosotros es muy importante siempre pensar cómo habremos de terminar nuestra carrera. That's a metaphor for how we're going to honor the Lord with our lives. Esta es una metáfora de cómo nosotros habremos de honrar al Señor con nuestras vidas. Each and every day until the Lord calls us home. Cada día hasta que el Señor nos llame a casa. So let's look at Paul's letter to Timothy. Let's look at these verses and then let's listen to how Paul speaks. Y entonces miremos esta carta a Timoteo, estos versos, y prestemos atención en la manera en la que Pablo habla. Dice a partir del verso 9, procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica.
Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor les retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Our gracious Heavenly Father, Oh Padre Celestial, que estás lleno de gracias. we thank you that you breathe out your word for us. Te damos gracias de que tú soplaste tu palabra para nosotros. And we have these scriptures to teach us and to train us. Y tenemos estas escrituras para entrenarnos y para enseñarnos. And to help us be the children that you want us to be. Y para ayudarnos a ser los hijos que tú quieres que seamos. And I pray this morning that your Holy Spirit would be with us. Y yo oro en esta mañana que tu Espíritu Santo esté con nosotros. That you would open our ears and soften our hearts. Que tú abras nuestros oídos y tú ablandes nuestro corazón. So we could hear your voice this morning. Para que nosotros podamos escuchar tu voz esta mañana. Father, I ask that you would bless the preaching of your word. Padre, yo te pido que tú bendigas la predicación de tu palabra. In Jesus' name we pray. Amen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. In 1 Corinthians chapter 11, En Primera de Corintios, en el capítulo 11, Paul says to be imitators of me as I am of Christ. Pablo les dice, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. So I believe there is much for us to imitate in Paul's letter to Timothy. Así que hay mucho para que nosotros imitemos cuando consideramos y vemos la epístola de Pablo a Timoteo. And as I have pondered these verses and studied them, Y mientras yo meditaba en estos versos y los estudiaba, as I have sought to apply them to my own life, y mientras buscaba aplicarlos a mi propia vida, I believe there are three general areas to consider yo creo que hay tres áreas generales que debemos considerar that will help us to finish our race well. que nos van a ayudar a poder definir y a correr nuestra carrera bien. The first one is the Lord's people. Y la primera es el pueblo del Señor. As the verses begin, it's very personal and it mentions many names. Y mientras los versos comienzan, se torna muy personal. Pablo menciona muchos nombres. We hear Paul speaking to Timothy and to their dear friends. Vemos a Pablo hablarle a Timoteo y a sus amigos queridos, cercanos. And these weren't just any people, these were his gospel partners. Y esto no era gente común o simple, estos eran sus compañeros en el Evangelio. We read about some of these brothers in other letters from Paul. Y nosotros leemos acerca de estos hermanos en otras cartas que Pablo escribió. In Colossians and Philemon. En Colosenses, en Filemón. And what brought these men together Y aquello que agrupó y trajo a estos hombres a que se juntaran is the transforming effect of the gospel of Jesus Christ. es el efecto transformador del Evangelio de Jesucristo. He took these men from different backgrounds and different countries and different places, Él tomó a estos hombres de diferentes trasfondos, de diferentes lugares, and he brought them together for the work of ministry. y Él los trajo y los juntó para la obra del ministerio. They had a common cause. Ellos tenían una causa común. They were joined together to advance the gospel of Jesus Christ. Ellos habían sido juntados para avanzar el Evangelio de Jesucristo. And within these relationships, I want us to briefly look at two. Y entre todas estas relaciones yo quiero brevemente enfocarme en dos. Because they explain or describe some important things about the Lord's people. Porque ellas nos explican y nos despliegan, nos
muestran dos aspectos importantes acerca del pueblo de Dios. The first is the relationship between Paul and Timothy. La primera es la relación entre Pablo y Timoteo. They had known each other a long time. Ellos se habían conocido por mucho tiempo ya. They had been through a lot together. Y ellos juntos habían atravesado muchísimas cosas. And yet now they were separated, and Paul was in a Roman prison. Y ahora se encontraban separados. Pablo estaba en una prisión romana. And he writes to Timothy this letter. Y él se encuentra escribiéndole a Timoteo esta carta. And in verse 9, he says, "Do your best to come to me soon." Y en el verso 9 vemos a Pablo decirle, procura venir a verme pronto. You see, Paul, this older man in jail, Vean a Pablo, imagínense a Pablo, este hombre ya viejo en la cárcel. was lonely. Se sentía muy solo. He missed his friend. Él extrañaba a su amigo. And even though Timothy was much younger, Y a pesar de que Timoteo era un hombre mucho más joven, they had served alongside each other ellos habían servido hombro a hombro juntos for many years. por muchos años. And they served in a way that pleased God. Y ellos habían servido en una manera que le fue agradable a Dios. And they watched out for each other. Y ellos se cuidaban el uno al otro. And so Timothy now has the opportunity to serve his dear friend. Y ahora Timoteo tiene la oportunidad de servir a su querido amigo. He's going to serve him relationally by coming to him. Él habría de servirle relacionalmente simplemente yendo a donde él estaba. And he's going to serve him practically by bringing his cloak and other things that Paul needs. Y él habría de servirle de una forma práctica también cuando le llevara la capa y otras cosas que Pablo necesitaba. But the relationship doesn't go just one way. Pero la relación no solamente va en una sola vía. It's not just young Timothy serving the older Paul. No es solamente ver al joven Timoteo servir al más viejo Pablo, a Pablo, el hombre mayor. No, even to the end, Paul is investing in Timothy. No, sino que aún hasta el final, Pablo continuaba invirtiendo en Timoteo. Paul is serving Timothy. Pablo está sirviendo a Timoteo. He gives him good advice in verse 14. Pablo le da muy buen consejo en el verso 14. He reminds him and tells him of Alexander the coppersmith, Él le recuerda y le da consejo acerca de Alejandro el calderero, who had done great harm to Paul que había hecho muchísimo daño a Pablo and who opposed the message of the gospel. y quien se había opuesto vigorosamente al mensaje del evangelio. And Paul, this older man, Y Pablo, este hombre ya viejo, warns his dear younger friend, le advierte a su querido amigo, quien es más joven, beware of him. ten mucho cuidado de él. The relationship was reciprocal. La relación era recíproca. They both served one another. Ambos se servían el uno al otro. So why do I bring this up? ¿Y por qué resalto yo esto? Because gospel friendships are to be cherished and cultivated. Porque las relaciones en el evangelio deben ser muy apreciadas y cultivadas. Every person in this room needs those close godly friends in their lives. Cada persona en este salón necesita estos amigos cercanos que sean parte de su vida. If you're a younger person here today, Y si tú eres una persona joven que está aquí en este día, I want to urge you to cultivate a relationship with a Paul in your life. yo quiero alentarte a que tú puedas cultivar una relación con una persona como Pablo en tu vida. And if you're an older person like me, Y si tú eres una persona mayor como yo, I want to urge you to cultivate a relationship with a Timothy in your life. yo quiero que tú cultives una relación con uno como Timoteo en tu vida. Because the gospel is to be transitioned from one generation to the other. Porque el evangelio está supuesto a ser traspasado de una generación a la siguiente. And we need close relationships in order for that to happen. Y nosotros necesitamos relaciones que sean cercanas para que esto pueda suceder. I'm very grateful for the gospel friendships in my life. Yo estoy muy agradecido por las amistades en el evangelio que he tenido en mi vida. Over these past 3 or 4 years, A través de estos últimos 4 o 3 años, my family has been through many medical trials. mi familia se ha encontrado atravesando por muchas pruebas en aspectos médicos de salud. My daughter and even myself Mi hija y aún yo mismo have both spent time in the hospital. hemos tenido que pasar temporadas en el hospital. And I have one brother in the Lord
Y yo tengo un hermano en el Señor who calls me almost every day. quien me llama casi todos los días. And if he doesn't call me, he texts me Y si él no me puede llamar, él me escribe y me envía un mensaje, just to see how I'm doing. solamente para saber cómo me está yendo. I can't tell you how much that means to me. Ustedes no puedo expresar qué tanto significa eso para mí. This is my gospel partner. Este es mi compañero en el Evangelio. He holds me up when I'm weak. Él me sostiene cuando estoy débil. He encourages me when I'm sad. Él me alienta cuando estoy triste. And brothers and sisters, we all need people like that in our lives. Y hermanos y hermanas, nosotros necesitamos gente como esta en nuestras vidas. Because the Christian life is not easy. Porque la vida cristiana no es fácil. Like Paul and Timothy, we will meet various trials along the way. Como Pablo y como Timoteo, vamos a encontrarnos muchas dificultades en nuestro camino. But the Lord never intended for us to go alone. Pero el Señor nunca dispuso que nosotros atravesáramos solos estas dificultades. He gives us each other. Él nos ha dado los unos a los otros. And those relationships are to be cherished and cultivated. Y estas relaciones deben ser apreciadas y cultivadas. The second set of people, or the second relationship, La segunda relación entre dos personas is the relationship between Paul and Mark. es la relación entre Pablo y Marcos. This one's going to need a little explaining, Y este va a requerir que yo dé una pequeña explicación, but I think I can make the point quickly. pero yo creo que puedo hacerles llegar el punto de una forma rápida. Paul tells Timothy Pablo le dice a Timoteo, to get Mark and bring him with you, toma a Marcos y tráelo contigo. and this is important, Y esto es muy importante. for he is very useful to me for ministry. Cuando Pablo dice, porque me es útil para el ministerio. So what's so important about this relationship? Entonces, ¿qué es tan importante acerca de esta relación en particular? Well, you might recall that Mark, who is also known as John Mark, Ustedes pudieran recordar este Marcos, que también es conocido como Juan Marcos, is the one who left early on the first missionary journey with Paul and Barnabas. fue aquel quien decidió dejar en la etapa temprana del primer viaje misionero de Pablo cuando él salió con Bernabé. You can see that in Acts 13. Y ustedes pueden ver esto en Hechos en el capítulo 13. And on the next journey that Paul and Barnabas were going to take, Y en el próximo viaje que Pablo y Bernabé iban a emprender, Paul and Barnabas ended up in a sharp disagreement because of John Mark. Pablo y Bernabé se encontraron en un desacuerdo muy intenso por causa de Juan Marcos. Paul didn't want Mark to join them. Pablo no quería que Marcos les acompañara. It was so severe that Paul and Barnabas separated. Fue tan severo el desacuerdo que Pablo y Bernabé terminaron separándose. But many years later, Pero muchos años después, here is Paul saying to Timothy, bring Mark, for he is very useful for my ministry. y vemos al mismo Pablo decir, trae a Marcos porque él es muy útil para mí en el ministerio. So what happened? Entonces, ¿qué sucedió? Unfortunately, the Bible does not clearly say how Mark and Paul were reconciled. Desafortunadamente, la Biblia no nos deja saber la forma específica en la que Pablo y Marcos se reconciliaron. It doesn't explain how they began to do ministry again. No nos explica cómo ellos comenzaron a trabajar juntos en el ministerio de And yet, nuevo. if we look at Colossians and Philemon, Mark is mentioned there as well. Pero si nosotros vemos la epístola a los Colosenses y Filemón, Pablo lo menciona allí de nuevo. So why do I bring up this relationship? ¿Y por qué entonces yo traigo a colación esta relación? Because reconciliation in the body of Christ is very important. Porque la reconciliación en el cuerpo de Cristo es muy importante. When I first became a Christian, Cuando yo vine a ser cristiano por primera vez, my older brother, who is like a father in the Lord, mi hermano mayor, que es para mí como un padre en el Señor, gave me some very good advice when I was going to work with a Christian ministry. él me dio muy buenos consejos cuando yo estaba a punto de irme a trabajar en un ministerio cristiano. He said, people will always disappoint you. Él me dijo, la gente siempre te va a decepcionar. Now, he didn't tell me that so that I would be discouraged, Él no me dijo esto para tratar de desanimarme,
but that I would be sober-minded. sino para que yo sea de una mente sobria. As much as we are blessed by the relationships that the Lord gives to us, Tanto como nosotros podemos y somos bendecidos por las relaciones que el mismo Señor nos da. our relationships are not perfect Nuestras relaciones no son perfectas, because we're not perfect. porque nosotros mismos no somos perfectos. And yes, it's easy to see the imperfections in someone else. Y sí es tan fácil poder ver las imperfecciones en alguien más, Oh, but it can be very difficult to see the imperfections in our own lives. pero puede ser tan difícil el ver las imperfecciones en nuestras propias vidas. But when brothers and sisters who are not reconciled get reconciled, Pero cuando hermanos y hermanas que se encuentran en una disputa y no han sido reconciliados entre sí se reconcilian, oh, friends, this is to the glory of God. amigos, esto es para la gloria de Dios. The whole gospel is founded on the concept of reconciliation. Todo el evangelio está fundado en el concepto de la reconciliación. We were God's enemies, Nosotros éramos enemigos de Dios and yet through Christ, He made us friends. y por medio de Cristo Él nos hizo sus amigos. And so we are to forgive one another. Así que debemos perdonarnos los unos a los otros. We are to be long-suffering with one another. Nosotros debemos ser pacientes y condescendientes los unos con los otros. And if we have an offense with somebody, we are to go to them Y si nosotros tenemos una ofensa con alguien, debemos de dar el primer paso e ir a ellos. and make every effort to maintain the unity of the Spirit of Christ. Y hacer todo el esfuerzo que esté en nuestro poder para mantener la unidad en el Espíritu de Cristo. Not only does it bless us in our relationships with each other, No solamente esto nos bendice en nuestras relaciones los unos con los otros, but reconciliation within the body of Christ is a wonderful advertisement for the gospel. pero la reconciliación dentro del cuerpo de Cristo es una proclamación gloriosa, un anuncio hacia afuera de lo que es el Evangelio de Cristo. If you look at your news feed or if you watch the television, Si ustedes pasan por su muro en sus redes sociales o si ustedes ven la televisión, just consider how much you read about the world that is not reconciled. y solamente presten atención en cuánto pueden leer acerca de un mundo que no se encuentra reconciliado. And we're not to be like the world. Y nosotros no debemos ser como el mundo. We're to be reconciled. Nosotros debemos ser gente reconciliada. And so as we consider finishing our race well, Así que mientras consideramos el cómo terminar bien nuestra carrera, I want us to consider forgiveness and reconciliation yo quiero que consideremos el perdón y la reconciliación as being highly important in the kingdom of God como aspectos que son de muy alta importancia en el reino de Cristo and between brothers and sisters in Christ in the church. y entre los hermanos y hermanos en Cristo dentro de la iglesia. Brothers and sisters, even though we might have aught with each other sometimes, Hermanos y hermanas, a pesar de que a veces podemos estar en oposición los unos con los otros, the ability to be reconciled is a great thing. la habilidad de poder ser reconciliados es una gran cosa. And it's a demonstration of the Holy Spirit at work in us. Y es una demostración de que el Espíritu Santo se encuentra obrando en nosotros. Because the Holy Spirit brings unity to the body of Christ. Porque el Espíritu Santo es quien trae la unidad al cuerpo de Cristo. The second thing that I saw out of these verses is the Lord's presence. Y la segunda cosa que yo vi en estos versos es la presencia del Señor. Look back at verse 16. Y vean conmigo en el verso 16. Dice, mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Just verse 16. Yeah. That's a surprising statement to Esa me. es una declaración que es sorprendente para mí. When I think about the Apostle Paul Cuando yo pienso en el apóstol Pablo and all that he had done to advance the gospel y todo lo que él había hecho para avanzar el evangelio and all the people he had invested in y en todas las personas en las que él había invertido and all the churches he had planted and supported, y en todas estas iglesias que él había plantado y que continuaba apoyando, you would think he would be treated like a hero amongst the other Christians. ustedes pensarían que él sería tratado como un héroe entre todas estas personas, esta comunidad. But somehow, as he is in prison in Rome, Pero sin embargo, de alguna manera, mientras él está en prisión en Roma, as he needs to go and defend himself,
Cuando él tiene la necesidad de ir y defenderse a sí mismo, he says, no one came to stand by me, but all deserted me. él dice, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Paul had already communicated that one of his close friends had deserted him. Pablo ya había dicho que uno de sus amigos más cercanos lo había abandonado. In verse 10, we hear that Demas, he became in love with the world and he deserted Paul. Vemos cómo Demas se había enamorado del mundo y había abandonado a Pablo. So now it wasn't just one friend, it was everyone. Y ahora ya no era solamente un amigo, era todo el mundo. I remember a time in my life when I was deserted by a friend. Yo recuerdo un momento de mi vida en que yo fui a sí mismo abandonado por un amigo. I was a young boy Yo era un muchacho joven, era un jovencito, and I had a best friend and his name was John. y yo tenía un mejor amigo y su nombre era Juan. We did everything together. Nosotros sí hacíamos todo juntos. And one day I went to John's house Y un día yo fui a la casa de Juan, and I knocked on the door. yo toqué su puerta, His mother let me in. su madre me dejó entrar I went to where John and our other friends were hanging out. y yo llegué allí donde estaba Juan y nuestros otros amigos en común. But when I got there, Pero cuando yo llegué allí, one of our friends says that John didn't want to be friends with me anymore. otro de nuestros amigos me dijo, ya Juan no quiere ser amigo, amigo tuyo. And I was devastated. Y yo estaba devastado. So I got on my bike Así que yo me monté en mi bicicleta and I rode all the way home. y yo me fui montando mi bicicleta hasta mi casa. And there was a big hill by my house. Y había una colina muy pronunciada cerca de mi casa. And as I pedaled up the hill, Y mientras yo iba pedaleando colina arriba, the tears were streaming down my face. las lágrimas estaban rodando por mi rostro. I'll never forget how hard that felt, Y yo nunca olvidaré qué tan difícil se sintió eso, being deserted by a friend. el ser abandonado por un amigo. So when I read these verses Así que cuando yo leo estos versos and I think about Demas, y yo pienso en Demas, I think of the pain that Paul must have felt in that moment. yo pienso en el dolor que Pablo habría estado sintiendo en ese momento. But then I have to expand it much more. Pero yo tengo que expandirlo aún mucho más. It wasn't just one friend. No era solamente un amigo. The text says everyone. El texto dice todos. Have you ever felt deserted? ¿Alguna vez ustedes se han sentido abandonados? Have you ever felt left alone? ¿Alguna vez se han sentido muy solos, que los han dejado solo completamente? I think those feelings are common to all of us. Yo creo que esos sentimientos en algún momento vienen a todos nosotros. And so Paul is having a very difficult experience as he is in prison. Así que Pablo estaba atravesando una experiencia muy difícil mientras se encuentra en prisión. You know, it reminds me of Jesus in the Garden of Gethsemane, isn't it? Y me recuerda a Jesús en el jardín de Getsemaní, When eventually he gets arrested cuando eventualmente él es arrestado and everyone flees from him. y todo el mundo huye y se aparta de él. Part of our story Parte de nuestra historia and part of the race that we are supposed to run y parte de esta carrera que se supone que corramos is going to most likely involve times when we feel abandoned and deserted. va a involucrar momentos en nuestra vida en que nos vamos a sentir abandonados y dejados solos. And so what are we supposed to do? Entonces, ¿qué se supone que hagamos? We have to process this, don't we? Nosotros necesitamos procesar esto, ¿verdad? Me, I cry when that happens. Para mí, yo lloro cuando eso sucede. But you can't just stay there. Pero tú simplemente no te puedes quedar ahí. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Where is your help going to come from? ¿De dónde habrá de venir tu ayuda? How are you going to get rid of this feeling of sadness? ¿Cómo te vas a deshacer de este sentimiento de tristeza? Paul responds in an amazing way. Pablo responde de una forma asombrosa. He actually makes a prayer of forgiveness. Él de hecho lo que hace es una oración de perdón. And this is the part of the text that just amazes me. Y esta es la parte del texto que simplemente me asombra. He prays, may it not be charged against them. Él ora que no se les tenga en cuenta. And as I thought about that and meditated on that,
that reminded me of two other instances in the Bible where somebody responded very similarly to being abandoned and rejected. Y mientras estaba meditando y pensando acerca de esto, me recordé de dos otras ocasiones en la Escritura donde dos personas más experimentaron esa misma situación de abandono y de rechazo. The first one we find in Luke 23, La primera la encontramos en Lucas capítulo 23, when Jesus is on the cross, cuando Jesús se encuentra en la cruz, being crucified for our sins, siendo crucificado por nuestros pecados, having been unjustly treated, habiendo sido juzgado injustamente, being beaten, habiendo sido golpeado, and abandoned by his friends, habiendo sido abandonado por sus amigos, he prayed as well. él también hace una oración He prayed, Father, forgive them, for they know not what they do. y ora: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. The second example is fairly similar. El segundo ejemplo es muy similar. In Acts chapter 7, En Hechos, en el capítulo 7, we see the story of Stephen, nosotros encontramos la historia de Esteban, the first martyr. el primer mártir. And at the very end, as they were stoning him to death, Y al final de la historia, cuando lo estaban apedreando para matarlo, Stephen fell on his knees Esteban cayó sobre sus rodillas and he cried out with a loud voice, y él clamó con una voz fuerte: Lord, do not hold this sin against them. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. What's the pattern here? ¿Cuál es el patrón aquí? That even though people have sinned terribly against us, De que a pesar de que la gente ha pecado terriblemente contra nosotros, we can still pray for God to forgive them. nosotros aún podemos encontrarnos orando para que Dios los perdone. So instead of just being stuck in our sadness and sorrow, Así que en vez de mantenernos obstinados en nuestra tristeza y en nuestro dolor, God gives us a wonderful way to deal with our sadness. Dios nos da una manera maravillosa de tratar y de lidiar con nuestra tristeza. And that is to appeal to God's grace and mercy for those who have offended us. Y es el que nosotros clamemos, apelemos por la gracia y el perdón de Dios para aquellos que nos han ofendido. This is unbelievable, isn't it? Eso es algo increíble, ¿no lo es? And as I look at the verses in 2 Timothy, Y mientras yo veo los versos en 2 de Timoteo, I realize how Paul came to this understanding. me doy cuenta cómo Pablo llegó a entender esto. He wasn't there when Jesus was on the cross, Él no estaba allí cuando Jesús estaba en la cruz, but he was there when Stephen was stoned, pero él estuvo allí cuando Esteban fue apedreado. holding the garments. Él estaba sosteniendo la ropa. I wonder in that moment when Paul wrote that line, Yo me pregunto si en ese momento, cuando Pablo escribió esta línea, may it not be charged against them, que no se les tenga en cuenta, and he offered up that prayer, y él ofreció a Dios esta oración. I wondered if he remembered hearing Stephen's voice. Yo me pregunto si él recordó haber escuchado la voz de Esteban, For there was a time in his life porque hubo un momento en su vida when Paul was the persecutor. cuando Pablo era el perseguidor. Paul was the one who was sinning. Pablo era el que se encontraba pecando contra otro. Paul, who was the one who wanted to persecute and destroy the church. Pablo era aquel que quería perseguir y destruir a la iglesia. So on one level, I'm sure it was painful for him to be deserted. Así que en un nivel o en un punto yo creo que era doloroso para él el haber sido abandonado. But we have to ask ourselves, what happened in his life that he would respond this way? Pero yo quiero que nos preguntemos qué hubiera sucedido en su vida si él hubiera pensado de esta manera. Oh, friends, look at verse 17. Oh, hermanos, miren el verso 17 And let's read it again and be encouraged. y leámoslo de nuevo y que esto nos llene de aliento. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. So even though his close friends had all deserted him, A pesar de que todos sus amigos más cercanos se habían apartado de él, brothers and sisters, there is one who will never leave you. hermanos y hermanas, hay uno que nunca te dejará. The Lord stood by him.
el Señor estuvo a su lado. The presence of God's Spirit was there with him. La presencia del Espíritu de Dios estaba allí con él. And Paul knew that in times of adversity, God would always be with him. Y Pablo sabía muy bien que en tiempos de adversidad Dios siempre estaría con él. He would give him hope and give him encouragement. Él le daría esperanza y le daría ánimo And he would help him to maintain that kingdom perspective. y le ayudaría a mantener esta perspectiva del reino. That as we have been forgiven, we can forgive others. Que de la misma manera en que nosotros hemos sido perdonados, nosotros podemos perdonar a los demás. And not only was the Lord standing with Paul, Y no solamente el Señor estaba allí de pie al lado de Pablo, he was strengthening him for the work of ministry Él también lo estaba fortaleciendo para la obra del ministerio, so that he could continue the work of proclaiming the gospel to the Gentiles. para que Él pudiera continuar con el servicio, el ministerio de la proclamación del Evangelio a los gentiles. You see, the abandonment that Paul experienced Entiendan entonces que este abandono que Pablo había experimentado was more than compensated by the Lord's presence in his life. fue mucho más que compensado con la presencia de Dios en su vida. People will always disappoint you, La gente siempre te va a decepcionar, but the Lord is always faithful. pero el Señor es siempre fiel. He will never leave you nor forsake you. Él nunca te dejará ni te abandonará. You know, Jesus, as I mentioned earlier, he is acquainted with being deserted and abandoned. Jesús conoce muy bien lo que significa ser rechazado y ser abandonado. But when he went to the cross Pero cuando Él fue a la cruz and received the punishment of God for our sins y recibió el castigo de Dios por causa de nuestro pecado and rose from the dead in the power of the Holy Spirit, y se levantó de la tumba por el poder del Espíritu Santo, he made a way for us to be reconciled to God. Él abrió un camino para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. The enemies are made friends. Los enemigos fueron hechos amigos. The people who hate God are now adopted into his family. La gente que odiaba a Dios ahora fueron adoptados en su familia. And not just any family, we are adopted into God's family Y no en cualquier familia, fuimos adoptados en la familia de Dios, as dearly beloved children. como hijos amados. And Jesus is our older brother. Y Jesús es nuestro hermano mayor. He is the one that has gone before us. Él es aquel que fue delante de nosotros And using different language, y utilizando diferentes imágenes de palabras. Hebrews chapter 4 says he is our great high priest. Y en Hebreos capítulo 4 dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote, Who sympathizes with us. quien puede identificarse con nosotros. And that's very important for the Christian life. Él se compadece de nosotros y esto es muy importante para la vida cristiana. Because as we walk through the trials and difficulties of this life, Porque mientras caminamos por las pruebas y las dificultades de esta vida, we know that Christ understands the pain that we are experiencing. nosotros sabemos que Cristo entiende muy bien el dolor que estamos atravesando. But we are also told to draw near to him. Pero se nos dice también que tenemos que acercarnos a Él. Because when we come to the throne of grace, Porque cuando venimos delante del trono de la gracia, we will receive mercy and find grace to help us in our time of need. vamos a encontrar gracia y oportuno socorro en nuestro tiempo de necesidad. So we have the Lord's people and the Lord's presence. Así que tenemos el pueblo del Señor y tenemos la presencia del Señor. And third, we have the Lord's plan. Y en tercer lugar, tenemos el plan del Señor. At the end of this section, Al final de nuestro pasaje, Paul assesses how the Lord's plan is unfolding in his life. Pablo evalúa cómo el plan de Dios se está llevando a cabo en su propia vida. In verse 17, Paul looks back at his life. Y en el verso 17, Pablo ve atrás en el pasado en su vida. He says, I was rescued from the lion's mouth. Y él dice, yo fui librado de la boca del león. And there are theological debates about exactly what that means. Y hay debates teológicos acerca de lo que eso significa de forma exactamente. But we can certainly understand the overall meaning. Pero nosotros todos podemos entender el significado general. Paul was rescued from death. Pablo fue rescatado de la muerte. So not only did the Lord stand by Paul Así que el Señor no solamente estuvo allí con Pablo
and empower Paul, fortaleciendo a Pablo, he rescued him too. él lo rescató también. You see, Paul still had some unfinished business. Y es que Pablo todavía tenía asuntos que tenía que hacer. The Lord was preserving his life. El Señor estaba preservando su vida. There were things that he needed to do to hand over to Timothy. Todavía había cosas que él tenía que hacer, que tenía que pasarle a Timoteo. He needed to send others out to transmit the gospel to other Él places. todavía tenía que enviar a otros a transmitir el mensaje del Evangelio a otros lugares. And this is an amazing thing that he says. Y esta es una cosa que es asombrosa, esto que él dice. Not only was he rescued from the lion's mouth, No solamente fue librado de la boca del león, but consider all the adversity that Paul had endured. pero considerando todas las adversidades que Pablo había experimentado, Being in prison, el haber estado en prisión, beatings, haber sido golpeado, shipwrecks, había naufragado varias veces, being stoned, había sido apedreado, abandoned and deserted, había sido abandonado, había sido dejado solo, falsely accused. había sido acusado falsamente. And yet there he is in his prison cell writing his letter. Y a pesar de todo esto, él estaba allí en el calabozo escribiendo esta carta. The Lord rescues me. El Señor es quien me rescata. In other words, he's reminding himself that the Lord is always faithful despite our circumstances. En otras palabras, él se está recordando a sí mismo que el Señor es siempre fiel, sin importar cuáles sean las circunstancias. And it's important that we don't view life primarily through our circumstances, Y es muy importante que nosotros no veamos la vida primariamente a través de nuestras circunstancias. we view life through the lens of Christ who is with us in our circumstances. Nosotros vemos la vida a través de los lentes de Cristo que está con nosotros en medio de las circunstancias. Look at verse 18. Vean el verso 18. Paul looks ahead. Y entonces Pablo ve ahora hacia adelante. He says, the Lord will rescue me from every evil deed. Y cuando dice el Señor me librará de toda obra mala. So he says, the Lord has rescued me. Él dice el Señor ya me ha rescatado, me rescató en el pasado. The Lord will rescue me. El Señor también continuará, me rescatará en el futuro. How can he say that with such assurance? ¿Cómo puede él decir esto con tanta seguridad? Because, brothers and sisters, God is faithful. Porque hermanos y hermanas, el Señor, Dios es fiel. He's the same yesterday, today, and he will be tomorrow. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. This is our hope, isn't it? Esta es nuestra esperanza, ¿no lo es? And even more so, because we are adopted children, God will never change his mind about us. Y porque nosotros somos hijos adoptados de Dios, Dios nunca va a cambiar de parecer respecto de nosotros. He has set his affections upon us. Él ha puesto su afecto sobre nosotros. And we know the depth of his love is great. Y nosotros sabemos que la profundidad de su amor es muy grande, So great that tan he would grande, send Jesus to die for us. tan grande que Él envió a Jesús a morir por nosotros. Paul's confidence continues in the rest of that sentence. La confianza de Pablo continúa en el resto de esa oración. He says, the Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into his heavenly kingdom. Cuando dice el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Now, when he says safely, he doesn't mean that it might not be without physical harm. Y cuando Él dice a salvo, no significa que esto es sin daño en su físico Or without emotional pain. o sin dolor emocional, No, being brought safely into the heavenly kingdom sino que el ser traído a salvo al reino celestial means that we are safe spiritually. significa que somos salvos, a salvo espiritualmente. We know that when we go and stand before the Lord, he will welcome us with open arms. Nosotros sabemos que cuando vayamos y estemos de pie delante del Señor, Él nos va a dar la bienvenida con brazos abiertos. For anyone who has repented of their sins and put their faith and trust in Jesus, Porque todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su confianza y su fe en Jesús, they will receive the warm embrace of a God who loves them. ellos van a recibir el cálido abrazo de un Dios que les ama. You see, the salvation that the Lord began in Paul's life will come to completion.
Vean cómo la salvación que Dios había iniciado en la vida de Pablo va a llegar a su conclusión final. Not in this life, No en esta vida, but in the heavenly kingdom. sino en el reino celestial. That's the place where there will be no more sorrows and no more tears. Ese es el lugar donde no habrá más dolor y no habrá más lágrimas. This is where we will dwell with the Lord forever and ever. Es allí donde habremos de morar con el Señor por siempre y para siempre. When I try to have this mindset like Paul Cuando yo trato de tener esta forma de pensar como la de Pablo and to think ahead about the Lord's plan for my life, y poder pensar hacia adelante de cuál es el plan de Dios para mi vida, I am always drawn to Revelation 21 verse 4. siempre soy atraído por lo que dice Apocalipsis en el Bring- capítulo 4 It brings me great comfort, y me da mucho aliento. especially in the midst of the sorrows that I have in life. Y especialmente en medio de las tribulaciones y los sufrimientos que tengo que pasar en esta vida. Let's listen to Revelation 21 verse 4. En el capítulo 21, verso 4 de Apocalipsis, dice así: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. For that young man who was riding his bicycle up the hill and crying those heavy tears, Para este jovencito que estaba pedaleando su bicicleta colina arriba mientras derramaba amargas lágrimas, and all the other tears that I have shed y todas las otras veces que he derramado lágrimas for things in my own life and the lives of people I love, por cosas en mi propia vida y cosas que suceden en las personas a las que yo amo, for the injustice and the unkindness that I see in the world around us, por la injusticia y la maldad que veo en el mundo que nos rodea. it's very comforting to remember God's plan. Es muy alentador el poder y consolador poder recordar el plan de Dios, That there will be a day de que vendrá un día when He will wipe away every tear from our eyes. cuando Él seque toda lágrima de nuestros ojos. It doesn't just say some of the tears, No dice algunas de las lágrimas, every tear. cada lágrima. Doesn't that bring you hope? ¿No te trae esto esperanza? Isn't it great to know that death shall be no more? ¿No te da esperanza de que la muerte ya no será más? Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore? Ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, ninguno de ellos. Oh, friends, welcome to living in the kingdom of God. Oh, hermanos, bienvenidos a lo que significa vivir en el reino de Dios. Where the hope of the gospel tells us the end of the story. Cuando la esperanza del evangelio nos dice el fin de la historia, That He will be our God and we will be His people. donde Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. And you can see Paul getting excited as he's writing these Y things. ustedes pueden ver a Pablo emocionarse mientras escribe estas cosas, Because at the end of this section, porque al final de nuestro pasaje, he writes a doxology of praise. Él escribe una doxología, una expresión de adoración. He can't contain himself. Él no se puede aguantar a sí mismo. When he thinks about Jesus and what Jesus has done to transform his life, Cuando él piensa acerca de Jesús y lo que Jesús ha hecho para transformar su vida, he's able to put aside all the pain and the sorrow and the disappointment, él es capaz de poner a un lado todo el dolor, todas las lágrimas, todas las decepciones. and he writes these simple words of praise. Y él escribe estas simples palabras de adoración. To him be glory forever and ever. Amen. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Paul's life was truly transformed by the gospel. La vida de Pablo fue verdaderamente transformada por el evangelio. He says, "Follow me as I follow Christ." Y él nos dice, síganme a mí mientras yo sigo a Cristo. You and I are each running the race, trying to win the prize. Tú y yo estamos corriendo esta carrera, procurando ganar, obtener el premio. The upward call of God in Christ Jesus. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. God has been good to us. Dios ha sido bueno con nosotros. We've received the gospel of Jesus Christ. Hemos recibido el evangelio de Jesucristo. We've turned from our sins and we've put our faith and trust in Him. Nos hemos apartado del pecado y hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Él. And God has blessed us.
Y Dios nos ha bendecido. He's blessed us with His people. Él nos ha bendecido con su pueblo. He's blessed us with His presence. Él nos ha bendecido con su presencia. And He's blessed us with His plan. Y Él nos ha bendecido con su plan. Friends, let's finish the race well, remembering these things. Amigos, terminemos bien nuestra carrera recordando estas cosas. Let's pray. Vamos a orar. And Father, we thank you for this time together. Padre, te damos gracias por nuestro tiempo juntos. And we do pray that your words would have their intended effect in our lives. Y oramos porque tus palabras tengan el efecto que tú te propusiste, Señor, en nuestras vidas. And that increasingly we would live our lives for the praise of your glory. Y cada vez más que nosotros podamos vivir nuestras vidas para alabanza de tu gloria. And we pray all this in Jesus' name. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.